Saludos de nuevo desde este set de entrevistas, como ya estamos prácticamente apurando el día. Aún así aún nos quedan pues algunos testimonios que conocer, como es en este caso el de Dolores Franco. Dolores, muy buenas tardes. Buenas tardes. Dolores, tú eres la creadora de un servicio, porque no es un software, ahora nos lo vas a especificar, especial para laboratorios. Cuéntanos en qué consiste, porque a lo mejor a la gente le resulta un poco complicado y me gustaría que nos lo contaras. Sí, bueno, nosotros hemos trabajado durante 3 años en el diseño de un software específico para laboratorios, que se caracteriza por ser un software de bajo coste, porque es un software que se alquila y representa un servicio para pequeños laboratorios que no puedan adquirir un software o un sistema de gestión de datos integral pues de elevado coste para su laboratorio. Y bueno, con este servicio pues queremos ir a esa ramita de mercado y meternos ahí. Pero ¿para qué se emplea este servicio? ¿Qué soluciones aporta a esos laboratorios? Desde la gestión de las muestras, la introducción de resultados, la emisión de informes y todo esto en un entorno acreditado que sigue las normas ISO 17025. Esto es un poquito en un plano general, en características generales, pero digamos que es un servicio para los laboratorios para la gestión integral, donde también está la gestión de los stocks y la gestión de instrumentos. ¿Y esta idea a ti cómo te surge? ¿Por qué decides poner en práctica este tipo de servicios? Bueno, la semilla un poco del proyecto vino ya hace mucho tiempo. Yo soy doctora en químicas, entonces pues llevo mucho bagaje, ¿no?, en el mundo de los laboratorios, y trabajaba para una multinacional que vendía grandes LIMS, que son estos softwares que se llaman LIMS, grandes LIMS, e implementábamos en el mercado. Y bueno, el mundo cambió, el mercado cambió y dejamos de venderlos. Entonces hemos intentado todas estas ideas de estos grandes softwares pues acoplarlos a nuestro mercado y a la situación actual de España para poder seguir vendiendo y poder estar en la cresta de la ola. Somos una empresa científico-técnica y claro, esto hace que, digamos, el emprendedurismo, que se oye mucho en este día, pues sea algo de nuestro carácter y no es algo específico de este proyecto, sino que realmente nuestra empresa es así, es un día a día, si no, no podríamos existir. ¿Y qué es lo que necesitaste para poner en marcha el proyecto? Dinero. Necesitamos dinero, sí. En un principio cualquier idea es gastarse el dinero. Entonces no solamente era tener la idea, era tener los técnicos, eran los recursos, sino que había que pagar, sobre todo los sueldos, a toda esta gente que estaba trabajando en esta idea. Entonces, bueno, han sido 3 años duros porque no ha habido un feedback del mercado y no hemos podido vender esto. Entonces nos hemos apoyado mucho en otra parte de la empresa. Esta parte de la empresa era mucho más comercial y ha podido sostener el I+D, que ya no es un departamento de I+D, ya forma parte de nuestra empresa, pero sí que tenemos que ir un poco haciendo cosas que se puedan vender, aunque no sean tan I+D y tan emprendedoras, y paralelamente pues bueno, ir invirtiendo un poquito en I+D para no perder la cresta de la ola de la tecnología. O sea, una rama del negocio ha sido la que alimenta a la otra, por así decirlo. Sí, esto siempre es así, Siempre tienes que sacar dinero y lo mejor es sacarlo de uno mismo. Bueno, en estos momentos, también en el 2002 tuvimos un apoyo importante del INPIBA, pero estas ayudas ya no las estamos teniendo. Entonces, pues bueno, hemos tenido que recurrir a recursos propios. ¿Pero de qué capital estamos hablando? Porque suena como algo carísimo. Hombre, no es carísimo, pero son 4 sueldos o 5 sueldos durante 3 años. Entonces, pues bueno. La cantidad es importante. Sí, no vamos a decir números, pero 4 sueldos durante 4 años, 3-4 años, que realmente han estado involucrados en el proyecto. Ahora el proyecto ya está en la calle, ya se está probando, lo tenemos, se está probando en el Servicio Aragonés de Salud, en los laboratorios del Servicio Aragonés de Salud, en los hospitales, está en fase de pruebas, solo lo están testeando, pero parece que la cosa marcha. Y luego también las sinergias con el resto de la empresa son importantes, porque nosotros somos una consultora, entonces nosotros, además de esta herramienta, este apoyo en servicios, pues hacemos consultoría y ayudamos a los laboratorios, digamos, a crecer y a organizarse y sobre todo a implantar normas de calidad muy específicas de los laboratorios.
sin estas normas los laboratorios no pueden hacer análisis y luego vender esos productos, los productos que analizan. Pero para exportar. ¿Es un servicio caro para esos laboratorios? El LIMS, lo que hemos desarrollado es un servicio de bajo coste. Con el mercado actual no podíamos ir a servicios extremadamente caros. Entonces, los precios están un poco por definir, pero estamos pensando sobre unos 100 euros al mes, porque estamos hablando de un alquiler, de un servicio de alquiler. Lo que hemos hecho es diseñar un software en nube. Entonces, la instalación está ahora mismo, tenemos un trocito de Amazon que hemos comprado y ahí está nuestro sistema, y nuestros clientes, digamos, entran allí directamente para poder tener el servicio. Entonces, a nosotros lo que nos hacen es una cuota mensual. Tenemos dos ramas, una gratis, una gratuita, que es la básica, y una de pago, que es la premium. La gratuita pues tiene menos volumen pueden incluir menos volumen de datos, tienen menos ayuda, y luego está la de pago, que es la premium, que son unos 100 euros al mes. Entonces yo creo que es un precio perfectamente asumible por una empresa hoy en día, porque si no pueden asumir eso es que las cosas no van bien. Entonces yo creo que es asumible y creo que es un buen sistema. La diferencia un poco con los LIMS comerciales es que esto no es de propiedad. Es un poco, hay que cambiar el chip, que en España tenemos mucho de querer comprar, ¿no? Esto es, ¿me compro una casa o me la alquilo? Bueno, pues esto es como, ¿me compro un software o lo alquilo? Pues ahora es una época de alquileres y yo creo que esto podría funcionar. ¿Es la primera empresa precisamente de alquiler de software en esta Hay rama? Otra empresa que es sudafricana, que tiene un software también en nube. Y también es de alquiler, software as a service, que lo que se llama esto, ¿no? Software como servicio. Ellos acaban también de empezar, entonces, pues bueno, la verdad es que no tenemos mucha competencia. Lo que nos faltan son clientes. Poco a poco, ¿no? Poco a de poco. todas formas, cuando tengáis esos clientes o si habéis hecho algún tipo de estudio de mercado, ¿en cuánto tiempo esperáis amortizar toda esa inversión tan importante que habéis realizado? Los productos de bajo coste necesitas mucha gran cantidad de clientes para poder rentabilizarlo. Entonces no sabemos bien cómo va a estar este tema. Nosotros lo que jugamos mucho son con las sinergias. Nosotros creemos que este software, que es vía web, es web-based, pues llegará a muchos laboratorios y como es, digamos, hay una parte que es gratuita, pues podemos incluir publicidad. Entonces no solamente intentamos, digamos, rentabilizar el producto vendiéndolo o alquilándolo, sino también con publicidad de las empresas que quieran ir a un público muy específico, que es el del mundo del laboratorio. Entonces no tenemos un buen estudio de mercado, estamos en ese punto ahora. Nos gustaría poder trabajar un poco más todo esto, a ver hasta dónde podríamos llegar. Estamos viendo empresas en Sudamérica que podrían ser partners para lanzar el tema en Sudamérica, que allí las cosas están un poquito peor y estas soluciones pues podrían ser económicas y solucionarles el problema de la gestión. Entonces ahí estamos. Poquito a poco, ¿no? Como se suele decir. Poquito a poco, pero sin perder el ritmo, que se me comen en un momento. Dolores, pues te deseamos toda la suerte del mundo en nuestra andadura en este proyecto y que vaya todo muy bien. Muchas gracias.